Buen día, buenas tardes, bueno, buenas noches, chicas. ¿Cómo andan? Como les había prometido, este es una breve clase, un breve video, ¿sí? O trataremos de hacerlo lo más breve posible sobre, bueno, uno de los temas que vamos a tratar de abordar como producto final en este taller, que es el arte rupestre, ¿sí? Eh, lo que voy a tratar de hacer en el video es sintetizar algunas cuestiones generales que aparecen en los textos que ustedes tienen, que no es obligatorio que lean todos. Yo puntualmente les voy a recomendar uno eh, en la pestaña que les voy a subir al Classroom. Y después los otros textos son como para agregar algunas cuestiones, ¿no? Todos tienen, digamos, un nivel de importancia. Yo siempre recomiendo que hagan una lectura lo más amplia posible, pero acá lo más importante es que tratemos de rescatar algunas cuestiones nodales sobre esta idea de arte rupestre y que después, bueno, podamos ver cómo lo podemos pasar al aula, ¿sí? En primera instancia lo que me gustaría es tratar de no de dar una definición porque es un poco difícil, ¿sí? Definir qué es el arte rupestre, porque hay múltiples, ¿sí? Hay múltiples definiciones. En primera instancia, discutiendo si podemos considerar al arte rupestre como arte propiamente dicho, ¿no? Entendido como, digamos, una producción cultural que está vinculado con alguna particularidad, como una especie de genio artístico. Eh, si tiene una finalidad más pragmática, es decir, que tiene una finalidad puntualmente relacionada a cumplir una función, o está vinculada al azar, ¿sí? Estas son algunas de las hipótesis que diferentes antropólogos y arqueólogos han sugerido para entender lo que vendría a ser el arte rupestre. Nosotros eh, podemos seguir un poco algunos de los textos que tenemos, en el cual vamos a considerarlo en primera instancia un registro, ¿sí? Uno de los registros más antiguos que está vinculado con los comienzos de producción cultural de la humanidad. ¿Por qué? Porque gran parte del arte rupestre más antiguo tiene más de 200.000 años. Cuando hablamos de este arte rupestre más antiguo, estamos hablando de algunas líneas, de algunos utensilios que se encontraron, de la utilización de determinados pigmentos naturales para teñir herramientas. Perdón, cerré la ventana porque hacía mucho ruido afuera. Teñir herramientas o digamos, dejar pequeños marcas y registros. En general, cuando nosotros empezamos a hablar del arte rupestre con determinados signos, determinados ideogramas o petroglifos, nosotros hablamos de periodos mucho más tempranos, ¿no? Pero podemos encontrar a veces, para algunos arqueólogos, indicios de este tipo de arte rupestre cerca de hace 200.000 años antes de nuestra era, ¿no? En este sentido también no lo debemos considerar como parte de un impulso creador, esto que yo decía del genio artístico, sino que la construcción y elaboración de este arte rupestre está vinculado con el desarrollo cognitivo, social y cultural de diferentes grupos humanos. Y puntualmente, acá sí me quiero detener, podemos hablar de una especie de desarrollo social o de evolución social, en el cual grupos de personas empiezan a generar diferentes herramientas que les permiten comunicarse, ¿sí? Y acá viene una cuestión muy central, ¿no? Eh, Cuando nosotros hablamos de este arte rupestre, nosotros vamos a centrarnos puntualmente, ¿sí? En lo que vendría a ser el humano moderno, el Homo sapiens sapiens, que aparece aproximadamente entre 120.000 y 100.000 años antes de nuestra era, ¿sí?
hay un primer homínido, ¿sí? Que se considera como antecesor del humano, que es el Australopithecus afarensis, del cual luego derivarán diferentes homos, diferentes homínidos, que son los antecesores a este humano moderno, ¿sí? Interesantemente, para algunas personas, tanto el Homo antecesor o el Homo neanderthalensis, ¿sí? Que incluso han convivido con el Homo sapiens en algún periodo, consideran que pueden haber dejado registro de cultura, ¿sí? Esto también es una discusión súper interesante, pero nosotros, para hablar de arte rupestre puntualmente para esta clase y puntualmente con los chicos, vamos a centrarnos en el humano moderno, cuya aparición no es superior a los 120.000 años antes de nuestra era, ¿sí? ¿Por qué hago toda esta explicación y hago estos comentarios? Bueno, porque nosotros vamos a considerar el arte rupestre como parte de lo que es la prehistoria, el arte rupestre como arte prehistórico. Considerarlo como arte prehistórico tiene también sus problemáticas. ¿Por qué? Porque este arte prehistórico implica pensar en el concepto de prehistoria, ¿sí? Eh, Probablemente todas o casi todas ustedes hayan trabajado con este concepto de prehistoria en la secundaria, en algún momento de su secundaria, y que hablaba, ¿no? Digamos, diferentes periodos prehistóricos que arrancarían 1,5 millones antes de nuestra era, ¿sí? Es decir, hace una cantidad de tiempo increíblemente lejana, y que, de la cual, en efecto, vamos a encontrar, por ejemplo, el Homo habilis, el Homo erectus, digamos, diferentes homínidos previos al Homo sapiens, ¿no? Bueno, pero ¿por qué prehistoria, no? Porque se considera prehistoria a todo aquel periodo en el cual los seres humanos y sus antecesores habían vivido, previos al año 3300 a.C., que es, bueno, la aparición de los primeros estados, ¿sí? En Mesopotamia, con Uruk al sur de Irak, y el Antiguo Egipto, ¿sí? La aparición de estos dos estados implica un corte, una ruptura con esa prehistoria, porque aparece la escritura y aparece la organización social y política. Aparecen las ciudades, aparecen las clases sociales, ¿sí? Entonces la prehistoria era este periodo que nosotros vamos a encontrar en muchos lados como edad de piedra, ¿no? Que lo vamos a encontrar incluso en el mismo nombre de los periodos de esta prehistoria, ¿no? Paleolítico o neolítico. Hoy, bueno, acá aparece el mesolítico, ya no se usa esta palabra. Mesolítico era como un periodo de transición entre el paleolítico y el neolítico, pero no tenía características propias. Lo que sí nosotros vamos a encontrar claramente son dos enormes periodos en esta prehistoria, entre comillas. Que el primero es el paleolítico, ¿sí? Que dura entre lo que vendría a ser 1,5 millones antes de 1,5 millones de años antes de nuestra era, hasta aproximadamente el año 13.000 o 12.000 antes de Cristo. En todo ese periodo nosotros vamos a hablar de paleolítico, ¿sí? Cuya gran característica fue, por ejemplo, la conformación de bandas y de tribus, de pequeños grupos humanos que cazaban y recolectaban, que migraban de un lado a otro, que, digamos, se trasladaban. Y luego nosotros ya tenemos hacia el 8.000, 9.000 antes de Cristo, acá aparece el 7.000, pero ya desde el 8.000 antes de nuestra era, perdón, es decir, 10.000 años antes de nuestra era, nosotros vamos a empezar a encontrar otro tipo de organización. Nosotros vamos a empezar a encontrar lo que llamamos el neolítico, ¿sí? ¿Qué es este neolítico? Bien, este neolítico, bueno, ahora voy a explicarlo en profundidad o un poco más en profundidad,
Pero acá para cerrar esta partecita y pasar al otro slide, lo que quiero dejar bastante claro acá es que este periodo paleolítico y neolítico es lo que nosotros conocemos como la edad de piedra, ustedes lo van a encontrar como la edad de las cavernas, en donde había muy pocos asentamientos y durante esa mayor parte de 1,5 millones de años que duró el paleolítico, por ejemplo, o, bueno, y gran parte del neolítico, los humanos tuvieron básicamente una característica de transhumancia, continuamente estar yendo de un lado para el otro, y que sí corta con el año 3000 a.C., con la aparición de estos primeros estados. Este es un gran problema porque esta es la visión tradicional de la prehistoria, que sigue teniendo cierta validez. Pero, por ejemplo, esto no indica lo que vendrían a ser las diferencias que se dan entre diferentes regiones. Y lo único que hace, por ejemplo, es reforzar lo que nosotros vamos a llamar una visión eurocéntrica de la historia. ¿Qué queremos decir con esta visión eurocéntrica de la historia? Bueno, esta fue una clasificación hecha por las academias europeas. E interesantemente, cuando uno observa el panorama mundial en el año 1000 a.C., vamos a ver que había muy pocos estados, ¿sí? En la gran parte del mundo, en la gran mayoría del mundo, nosotros vamos a tener sociedades cazadores y recolectoras, que fueron las que perviven desde el Paleolítico, desde ese 1,5 millones de años antes de nuestra era. Vamos a tener grupos nómades, de pastores en la parte del África subsahariana. Vamos a tener sociedades que empiezan a sedentarizarse, ¿sí? a practicar la agricultura simple, luego más complejas cuando empiezan a surgir líderes entre esas sociedades. Y también vamos a tener estados, pero fíjense dónde hay estados: Egipto, Mesopotamia, una parte de China. Tenemos muy pocos estados hacia el año 1000 a.C. Entonces, gran parte del mundo seguía viviendo con la prehistoria, ¿sí? En el mundo prehistórico, entre comillas. Por eso es importante eliminar esta visión de la historia, ¿no? De 1,5 millones hasta el año 3000 a.C. tenemos prehistoria. Es importante como desarmarla un poco, porque al desarmarla nosotros vamos a poder dar las complejidades y particularidades regionales, ¿sí? Más allá de que sigan existiendo cuestiones que tengan cierto valor para comprender cómo funciona este periodo, ¿no? O estos periodos. Bien, yo